Dios le bendiga, hermanos. Aquí el pastor Juan Saldívar, Holy Integrity Ministries. En este día vamos a estar hablando sobre la sección de la palabra del Señor que se titula Los Profetas Mayores. Los profetas mayores comienzan con Isaías, y acaban con Daniel. Y cuando nosotros comenzamos a hablar, queremos enfocarnos de que los profetas no son magos, no son gente que se hacen creer lo futuro, lo que viene. No es nada en general cuando ellos hablan, sino que ellos son utilizados para hablar la palabra del Señor por mediante de ellos. En nuestros días, muchos de nosotros pensamos que un profeta es una persona que adivina, pero eso no es el caso. Una persona que es un profeta simplemente está escuchando la palabra del Señor y es usado para dar la palabra del Señor directa como el Señor lo ha dado. En pocas palabras, ellos son usados como utilizados como herramienta para poder traernos la palabra del Señor directamente a una persona y para decirnos cosas específicamente sobre un evento o tiempos que van a venir. Cuando nosotros comenzamos a leer los profetas mayores, comenzamos a entender que esas eran personas que fueron utilizados por el Señor y la palabra que ellos dieron era directa, era cierta, era específica, y son cosas que nosotros debemos de tomar para aprender lo que el Señor tiene para nosotros diariamente. Amén. La primera cosa que queremos hablar es los profetas eran llamados por varios diferentes nombres, no solamente los profetas. Ellos eran profetas, eran cuidadores, eran mensajeros, eran hombres del Señor, eran siervos del Dios, siervos de nuestro Señor. Y ellos traían mucho de las palabras de nosotros, porque también ellos eran predicadores, eran maestros, eran varias diferentes cosas que nosotros tenemos que entender. Su directivo era a ser usados como la boca del Señor para traernos a nosotros palabra, para entender lo que viene, lo que venía en mediante del Señor Jesús y Él siendo el Mesías. Amén. La primera función que estamos hablando es de que ellos eran predicadores. Ellos traían la palabra del Señor, enseñando la palabra del Señor, enseñando la venida del Señor, no solamente por mediante de las leyes, sino que había llegado o iba a llegar un tiempo donde íbamos a estar sobre una ley diferente, y nosotros hoy en día lo conocemos como el tiempo de gracia, el tiempo de misericordia, ¿verdad? También ellos eran predicadores o se puede decir no adivinos, pero una persona que traía la palabra del futuro hacia la gente para anunciar juzgamento, para traer la palabra de sabiduría del Señor, la palabra de misericordia, la palabra de siendo liberados, de liberación, ¿verdad? Y la última es, de nuevo, cuidadores. Ellos eran cuidadores no solamente de la palabra del Señor, sino que también del testimonio que el Señor tenía por mediante de ellos para traer hacia nosotros, ¿verdad? El primer libro de los profetas mayores es Isaías. Isaías, de nuevo, fue escrita por el autor Isaías, pero el mensaje que trae Isaías es salvación. Y cuando nosotros leemos el libro de Isaías, ese va a ser el tema que constantemente va a estar saliendo por mediante del libro de Isaías. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías, podemos ver de que sí, fue escrito por un hombre, pero como nos dice la palabra del Señor, fue inspirada por el Señor nuestro, y nos enseña hacia nosotros que este libro de Isaías habla demasiado de la salvación y la salvación del Señor. Nosotros podemos ver porque la palabra salvación sale 26 veces en el libro de Isaías y solamente 7 veces en las otras ocurrencias de cualquier otro libro del profeta mayor. Y eso nos trae a nosotros de nuevo el reconocimiento de que Isaías habla demasiado y va a seguir hablándonos a nosotros sobre salvación. Entonces nosotros vamos a usar esa palabra salvación como el tema
principal del libro de Isaías. Amén. El segundo libro es el libro de Jeremías, que es para nosotros un aviso sobre pecado y juzgamiento. Igualmente como Isaías, Jeremías fue escrita por su nombre, por el autor, por mediante de su nombre. Y el libro de Isaías nos lleva a decir o nos lleva a entender que Jehová establece. También nos enseña que Él estableció sus leyes y establece su misericordia, especialmente en hoy en día, y su gracia, y nos sirve de nuevo hacia nosotros como un aviso sobre pecados y juzgamientos del Señor si nosotros no obedecemos lo que el Señor tiene para nosotros. Hay unos cuantos temas en el libro de Jeremías. La primera es de nuevo un anuncio sobre el juzgamiento del Señor Dios, y luego el otro es el comienzo de conflicto que está alrededor de Jeremías. De nuevo nosotros tenemos que enfocarnos en obedeciendo la palabra del Señor por mediante de Jeremías, y tomar ese tema de tener cuidado sobre los pecados muy en serio, porque no solamente nos está hablando en el Antiguo Testamento durante esta sección de los profetas mayores, sino que nos está hablando hoy en día, donde nosotros tenemos que todavía tener cuidado sobre los pecados y el juzgamiento que viene hacia adelante con la venida de nuestro Señor Jesús. Jeremías, el tema de nuevo de Jeremías o la persona principal nos enseña que él era un predicador. Él resistía el pecado y sufrió persecución por mediante de eso, y nos da de nuevo a nosotros el entendimiento de que tenemos que de nuevo mantener cuidado sobre el mundo que está alrededor de nosotros, y no debemos de dejarnos caer sobre los pecados o ¿cómo se puede decir? El engaño del enemigo sobre nosotros. La porción que sigue es Lamentaciones. Lamentaciones no tiene, ¿cómo se dice? Escritor o autor, pero se cree que fue Jeremías por mediante de cómo fue establecido el libro y uno de los versículos que enseña el libro de Lamentaciones. Lamentaciones prácticamente es lo que enseña tristeza, un tiempo de juzgamiento, un tiempo de llanto, de lloro. Y eso es una de las cosas donde cuando nosotros leemos esto, sabemos que llegó un tiempo de lloro, llegó un tiempo de lamentaciones, de tiempos de sí, mirando hacia atrás y recordando todo lo que ellos habían pasado para llegar a donde ellos están ahora. El libro de Lamentaciones de nuevo habla de una tristeza, de una destrucción del templo, una destrucción de la ciudad, y por eso de nuevo nos recuerda el libro de Lamentaciones, que es un libro de tristeza, de lloro, de llanto, y nos enseña que de nuevo esta porción de la Biblia es un tiempo oscuro, pero también era un tiempo que era necesario para nosotros acercarnos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ezequiel es el que sigue, y habla demasiado, el tema de este libro, habla demasiado de que nosotros conozcamos a nuestro Señor Jesús. Ezequiel nos enseña que desde temprano él fue y estudió mucho de su manera de profecía, y nos enseña varios de diferentes puestos que él tomó. Igualmente como el libro de Isaías y Jeremías, Ezequiel fue llamado o titulado el libro por mediante del autor, y su nombre significa Dios nos da fuerza o fuerzas por mediante de Dios. Por eso de nuevo el tema de Ezequiel se titula, o se puede decir que es que todos conocerán que yo soy Dios. Y de nuevo es porque el Señor nos ha dado fuerza, o nosotros recibimos la fuerza por mediante del Señor. Y por eso el pueblo durante este tiempo, el tema del libro de Ezequiel significaba de que todos van a saber que yo soy Dios. Amén. Y habla de condenaciones, habla de varias diferentes cosas, pero
de nuevo la cosa principal es de restauración, es de reconocer quién es nuestro Señor y Salvador, quién es el que venía, quién es nuestro Padre Celestial, y de nuevo construyendo una relación de restauración con nuestro Señor Jehová, nuestro Padre Celestial, y también con presentemente nuestro Señor Jesús, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para terminar, el libro de Isaías es el libro de destino de Israel. De nuevo, el libro de Daniel está llamado por el autor de Daniel. Y Daniel nos enseña que aunque fue el cautivo, él llegó a ser muy grande en el reinado de Nebuchadnezzar. La otra cosa es de que aunque nosotros no podemos encontrar ¿cómo se llama? Información directa de decir que él era profeta, el Señor Jesús en Marcos 24 y Marcos 13 dice directamente que Daniel era un profeta. Y de nuevo, un profeta no es una persona que adivina, sino que una persona que es usado por el Señor para traer la palabra o trae su palabra directamente y específica por una causa que el Señor nos ha llamado a hacer. El nombre de Daniel significa que Dios es el juzgador o Dios es el juez y Dios es nuestro juez. Él es el que pelea por nosotros y Él es el que nos cuida y nos ama directamente y por todo tiempo. Cuando nosotros buscamos en Daniel, podemos ver que la palabra rey o reinado significa, se escucha vez tras vez tras vez. Y una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es cuando nosotros leemos el libro de Daniel o el libro del profeta Daniel, nosotros tenemos la habilidad de ver que habla mucho del rey presente, el rey que viene y el rey que iba a ser establecido por mediante de sus profecías. Cuando nosotros vemos durante esta porción de los libros de los profetas, tenemos que entender de que, de nuevo, no eran adivinos, no eran magos, no eran nada específico. Ellos fueron utilizados para traernos la palabra, la voz del Señor directamente a las personas, a los libros, al rey, al pueblo de Israel, para que nosotros entendiéramos qué era obedecer al Señor, qué era separarnos del Señor y qué era restaurarnos de nuevo con el Señor. Para que nosotros entiendamos las diferentes partes de nuestras vidas cuando nosotros las pasamos. Porque hay muchas personas hoy en día que están con el Señor. Y luego hay unas personas que se están apartando con el Señor. Y luego hay otras personas que se están restaurando con el Señor. Entonces estos libros de profeta nos enseñan que no solamente esto iba a suceder, lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento, pero también lo podemos de nuevo leer para entender cómo es que nosotros podemos o podíamos estudiar su palabra y traernos a un lugar donde podemos ver directamente la venida del Señor en el Antiguo Testamento. Amén. Porque siempre queremos conectarlo o llevarlo para atrás a donde estábamos en el Nuevo Testamento con el Señor Jesús. Amén. Sus hermanos, de nuevo, espero que les guste la enseñanza. Yo sé que es corta, pero es parte de la información que estamos leyendo para que ustedes entiendan un poquito más la Biblia, cómo está escrita, por qué está establecida, cómo está establecida, y para tener ese entendimiento más diario de qué es verdaderamente lo que el Señor quiere que nosotros entiendamos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. Quiero que ustedes sigan escuchando su Biblia o leyendo su Biblia y sigan buscando más de comunicación, una relación, una conexión con nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesús por mediante del Espíritu Santo. Queremos que sigan creciendo en espíritu y en verdad y conociendo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar para despedirnos, pero de nuevo les animo que sigan adelante, les sigan echando ganas y sigan teniendo fe que el Señor es nuestro Rey Celestial. Gracias, Señor, de nuevo por dejarnos estar aquí en tu templo, Señor. Pedimos, Señor, que tú
abre nuestro entendimiento, nos ayude, Señor, a entender tu palabra, Señor, y nos ayude, Señor, diariamente a usar tu palabra para iluminar nuestro camino. Pedimos, Señor, en este día que tú nos enseñes diariamente, Señor, qué significa, Señor, tu palabra, porque es la razón que nos has dejado, Señor, para poder crecer en esa sabiduría y entendimiento diariamente, Señor. Pedimos, Señor, que nos perdones y que nos limpies de nuestras enfermedades físicas, mentales y espirituales, Señor, para poder, Señor, servirte como tú has querido que nosotros te sirvimos, Señor, y para poder adorarte, Señor, como tú quieres que nosotros te adoremos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, 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 hermanos. Dios nos los bendiga de nuevo. Sigue leyendo sus porciones, sigue leyendo sus Biblias, sigue leyendo y estudiando la palabra del Señor. Los espero este domingo. Dios me los bendiga. Los amo en el amor de Cristo.